Buenos días. Hoy vamos a iniciar un estudio desde el libro de Malaquías durante las próximas 3 semanas. Empezamos hoy, el próximo sábado, que es el culto de noche en lugar de domingo, como es ahora usual en nosotros para los fines de mes, y después el siguiente. En estas 3 semanas vamos a estar estudiando lo que tiene que ver con el libro de Malaquías. A mi mano derecha podemos ver un texto que dice: porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo les aconsejo que se aprendan ese texto. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bienvenidos a todos los que están acá, bienvenidos a los que nos están siguiendo por internet. Es un gusto para mí esta mañana poder traer la palabra del Señor, y le pido al Señor la dirección para que podamos discernir lo que tiene para nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, una vez más agradecidos por la oportunidad de aprender de tu santa palabra. Te rogamos, oh Señor, que nuestra mente y corazón estén dispuestos no solo a escuchar, sino a atesorar, Señor. Ayúdanos a ser receptivos, Señor, a ser oidores, Señor, que permanezcan siempre en tus caminos, Señor, conforme tú nos los dictas. Ayúdanos, Padre, Señor, a dar lo mejor de nosotros, Señor, y gracias por dar todo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar con la enseñanza, quiero compartirles a ustedes, voy a decir una historia, aunque no me gusta, porque no me gusta decir cuento. Cuento suena como aquello que dice: qué cuento chino el que me trae, ¿verdad? ¿Con qué cuento me va a salir ahora? Pero vamos a ponerle el nombre historia. Y la historia, la serie de estas 3 enseñanzas se llama Retomando el Corazón, o Regresando al Corazón. Vamos a ponerle Retomando el Corazón. Pero esta historia que voy a leer está escrita y se llama El descuido de la reina. Así se llama. El descuido de la reina. ¿Alguien ha oído esa historia? Levante la mano. No puede ser, ¿verdad? Porque yo la escribí esta semana. Entonces, El descuido de la reina, autor José Garmendia, este que está acá. Entonces vamos a escuchar eso por primera vez. Había una vez un rey y su esposa. Cuando se casó con la mujer, hicieron un acuerdo que él mismo había redactado. El rey. La instrucción era para cuando tuvieran hijos. A la esposa se le había asignado el instruir en la ciencia de cómo gobernar, y a su vez darles unas provincias del reino para que ellos se hicieran cargo de ellas como preparación para el día en que recibieran el reino completo. Este acuerdo ella lo revisó, la reina, lo aceptó y se comprometió a respetarlo como estilo de vida. Cuando los hijos nacieran, verían a la esposa del rey como un ejemplo de conducta, y así ellos algún día llegar a gobernar sobre lo que el rey les encomendaría, según lo que habían visto y modelado a seguir. La mujer muy pronto olvidó lo que el rey le había dado para que los hijos la vieran con respeto, y se dedicó a sus asuntos personales, olvidando la tarea colectiva que le había sido encomendada. Al no tener ejemplo a seguir, los niños empezaron a imitar a cuantos llegaban al palacio sin importar su procedencia o credo. Así que los niños aprendieron de la servidumbre, de los esclavos, de los extranjeros, y estos modelos fueron formando en ellos un carácter que predominaría en cada una de sus decisiones. Con el paso del tiempo, aprendieron a ser esclavos y no príncipes, así que la posibilidad de ser reyes idóneos se había esfumado. Cuando los jóvenes príncipes fueron puestos en puestos de autoridad y asumieron sus responsabilidades en las diferentes provincias del reino, ellos, los príncipes, lo que hicieron fue trasladar al pueblo la forma de esclavitud con que ellos habían aprendido, y así se lo enseñaron a su pueblo. Esa era su forma de pensar, que los hizo personas sin aspiraciones
permanentes ni sabedores del valor verdadero de este reino, en el cual ellos estaban gobernando. Así que llegaron invasores al reino, y todo el pueblo, que ya se creía esclavo porque solo había recibido esa instrucción, salió corriendo a preguntar a los príncipes: ¿qué hacemos? Los reinos vecinos nos invaden. Los príncipes, al no saber qué hacer, solo aceptaron con una mente esclavizada a los invasores sin oponer resistencia. Y se sometieron a estos reinos, cediendo en parte las tierras del rey y poniendo en peligro la estabilidad del reino completo. La esposa del rey se dio cuenta de lo sucedido, entonces fue corriendo al rey y le dijo lo que estaba pasando. Le contó al rey cómo los hijos no habían hecho ninguna batalla en defensa de las provincias y cómo se habían sometido a sus invasores. El rey le dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa es la historia. Y sobre esta historia vamos a construir. Espero que tengamos la figura. La novia somos nosotros. Y se nos encomendó una tarea. Y la tarea no se está haciendo bien. Y los hijos de los hijos han venido aprendiendo mal y no saben realmente lo que tienen que hacer. Han venido invasores de diferentes credos, religiones, de diferentes formas de pensar, creyentes y no creyentes, y los hijos de los hijos han absorbido eso como una verdad. Y el rey dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Cuando empezamos a estudiar el libro de Malaquías, ¿qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente? ¿En qué asocian este libro? ¿Con diezmos o no? Eso es lo primero que se nos viene a la mente, diezmos. Cuando nosotros no entendemos realmente sobre qué está sentada la enseñanza del libro de Malaquías, eso es lo que vamos a entender, diezmos, nada más. Pero diezmos solo es una parte de lo que Dios está reclamando a través del profeta. Malaquías significa ángel, significa mensajero. Entonces Dios lo que tiene es a una persona dando el mensaje de él, y después se queda en 400 años de silencio. 400 años después viene y se abre la historia en el libro de Mateo y viene de nuevo Jesús. Pero se repite una historia, porque lo mismo pasó cuando el pueblo entró a Egipto. 400 años de esclavitud, porque el pueblo había desechado las instrucciones de Dios. El diezmo solo es una parte de la sedaká. La sedaká no es una virtud de un corazón individual. Y ustedes me van a decir, ¿qué es sedaká? La sedaká es una obligación colectiva y una orden explícita de la Torá. O sea, es una orden explícita de Dios. Eso es una orden colectiva. ¿Y qué es una orden colectiva? Una orden colectiva no es para un individuo, es para un grupo de individuos, para que hagan eso en beneficio de toda una sociedad. En este caso, la sociedad del reino. ¿Qué es sedaká? Sedaká es el concepto de justicia social en el judaísmo. Es uno de los preceptos más importantes del judaísmo, a tal punto que la tradición indica que junto a la tekubá, que es el arrepentimiento, y a la tefilá, que es la oración, es una de las acciones humanas capaces de mover la misericordia de Dios en favor de su pueblo. Cuando el Señor dice, cuando están allá en Egipto, y el Señor dice: oí el clamor de mi pueblo, y por eso descendí para liberarlos. Lo que el Señor está diciendo ahí es que el corazón de Él, aunque Él es espíritu, pero es una forma figurativa de hablar, el corazón de Él se movió en favor de nosotros. Y la sedaká es eso, justamente. Pero el diezmo, recuerde que es una parte de la sedaká. Y la sedaká es acciones de bondad hacia otras personas.
Por eso es que es una orden, un mandamiento colectivo. La palabra usada dentro de la sedaká para diezmo es maaser. Apréndanselo, es muy importante, porque esa palabra nos dice a nosotros algo más allá que solamente dinero. La palabra maaser, que es hebrea, significa abrir la mano. Abra la mano hacia usted. ¿Cómo hace usted cuando le va a dar algo a alguien? Así, cierra la mano y la echa para atrás. No, ¿verdad? Extiende la mano. La palabra maaser, de la que se deriva la palabra diezmo, lo que habla es de un corazón generoso, de un corazón que le agrada extender su mano hacia otra persona o hacia otras personas o hacia una causa, pero tiene un corazón que es generoso. Y la palabra dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Pero yo no les voy a hablar de dinero, voy a hablarles de lo que es realmente lo que Dios puso en Malaquías para enseñarnos a nosotros una verdad de vida. Y eso es retomar el corazón. Porque Dios en todo el libro de Malaquías lo que está hablándonos a nosotros es que retomemos lo que Él puso en nuestros corazones para que su reino no sea invadido por extranjeros, por falsas religiones y sectas, y entonces no se convierta en un negocio y se prostituya a la iglesia de Dios y se convierta en la ramera de Babilonia. ¿Me estoy dando a entender? Habían, para las personas que lo ignoran o para las personas que lo obvian por razones de índole propio o privado, en enriquecerse a costa de la ignorancia de los demás, no había un solo diezmo. Habían 3 diezmos estipulados en la Torá. Así que si nosotros habláramos de un asunto de dinero solamente y habláramos de un asunto meramente literal, tendríamos que ofrendar el 30%. El primer diezmo consistía en el diezmo de los sacerdotes. Se daba cada 6 años consecutivamente, una vez al año. Todo lo que ellos producían, porque era dirigido a los agricultores, a los ganaderos, porque en ese entonces no tenía la industria que tenemos ahora. Ese diezmo era dirigido para que los sacerdotes subsistieran. Los levitas no tenían heredad. Entonces ellos lo comían todo el año de lo que estas personas le daban durante 6 años cada año. Y el 7º año descansaba, no se daba. Ese diezmo tiene que ver con sacerdocio. Tiene que ver con la permanencia de las personas que están designadas a enseñar la palabra de Dios. No tenemos prisa. Tenemos 3 semanas. Es importante que nos quede claro esta enseñanza. Tiene que ver con sacerdocio y se llama Maaser Rishon. Tiene que ver con el diezmo exclusivo para que los sacerdotes en lo que se les encomendó. El segundo diezmo tenía que ver con las festividades, con la colectividad, con algo que se celebraba para Dios de manera conjunta. Eso se hacía también una vez al año durante 6 años. Y el 7º año se descansaba. Ese diezmo se les llama Maaser Sheni. Ese diezmo que se llama Maaser Sheni, como es un asunto de festividades, tiene que ver con el tiempo o con los tiempos. Y el tercer diezmo se llama Maaser Ani. Es el diezmo de la caridad. Eso se daba en el 3er año y en el 6º año. Y tiene que ver con la generosidad. Cuando empecemos a leer lo que es el libro de Malaquías, hay un reclamo de Dios no por el diezmo singular, sino por los diezmos, plural. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está reclamándole a través de Malaquías a los sacerdotes y a su pueblo por 3 cosas. Por su reino en lo que tiene que ver sacerdocio, la forma en que la iglesia está funcionando, porque hay una ausencia de ellos en el compromiso, número 1,
Número 2, por el tiempo que ellos dedican. Y número 3, por la forma en que lo hacen, que no es generosa. Entonces no tiene que ver solamente con dinero. Tiene que ver con mi forma de relación con Dios hacia los demás también. Tiene que ver con que mi forma de relación sea a través de la forma y los tiempos que Dios establece, y también que sea de una forma generosa. Déjeme decirles eso. Usted le dice a su hijo que vaya a hacer un mandado a la pulpería, y su hijo le dice: sí, voy a ir, ¿cierto? No, algunos no. Pero digamos que va a ir. Pero qué pereza. Solo a mí me mandan siempre. Qué pereza, eso ya me tiene hasta aquí, allá hasta que el otro, solo a mí me mandan. Pero fue y hizo el mandado y vino. Y le trajo las cosas y las puso ahí, y las puso de mala gana y de mal talante. ¿Se siente usted bien con eso? Para nada. Hizo el mandado, sí. Trajo las cosas, sí, pero de mala gana. ¿Qué significa eso? Significa que lo que él hizo no le agradó a su corazón. Eso estaba pasando en los tiempos de Malaquías. Hacían las cosas de mala gana, de mala forma e incompletas, solamente por cumplir. Y eso a Dios no le agrada. El libro de Malaquías está escrito en diatriba. La diatriba es una forma de comunicar una verdad. Es un formato de preguntas y respuestas dirigido a un grupo de personas para que estas personas tengan una confrontación con lo que se les está diciendo. O sea, en otras palabras, lo que va a pasar estas 3 semanas es que va a haber una confrontación a nuestros corazones, el suyo y el mío. Puede ser de rechazo o puede ser de aceptación. Por eso es que en Ezequiel 3, 10 al 11, Dios le dice a Ezequiel de esta forma: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, y yo te hablaré, y oye a tus oídos. Oye a tus oídos, ¿no le parece a usted como que si fuera algo como que es repetitivo? No suena como que no debería de estar esa forma de gramática ahí. Lo que le está diciendo a él es: dígalo, pero también usted aplíqueselo. Enséñelo, pero también usted apréndalo. Eso es lo que Dios está diciendo. Oye a tus oídos, ve y entra a los cautivos, a los hijos del pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Vamos a empezar a leer el primer verso de Malaquías. Pero una de las cosas importantes que Dios dice a Ezequiel, y se lo dice a Jeremías también, es: dígales, escuchen o dejen de escuchar. Lo que está diciendo, a usted no le importe lo que hagan con la palabra. Tire la semilla nada más. Yo me encargo. ¿De qué se encarga Dios? Dios se va a encargar del corazón de cada individuo. Cuando yo estoy hablando aquí e inicio a hablar de diezmo, no estoy diciendo no tomen de que las personas no diezmen, como hacen algunos y se van a ciertos extremos. Lo que les estoy diciendo es que vamos a hablar del corazón que diezma, del corazón que ofrenda, del corazón que sirve. Vamos a hablar de servicio hacia Dios. Y Malaquías empieza en el capítulo 1, verso 1, y ahora sí, vamos a empezar a leer. Dice así: profecía. La palabra profecía que está ahí es sentencia. O sea, Dios hace una sentencia. Recordemos que da el libro y calla durante 400 años. O sea, como que dice: ya no me hablen más, ya no los soporto, ya llegó al colmo. Pero Dios había hecho una promesa. Había hecho una promesa de no destruir al mundo como lo destruyó en el diluvio. Y Dios cumple lo que promete, muy a pesar de que nosotros seamos tan insolentes. Él podría incluso destruirnos a nosotros, no sería nada difícil para Él, es muy fácil, pero Él no lo hace porque Él nos prometió salvación. Profecía de la palabra del Señor. O sea, lo que vamos a hablar no es un asunto de José Garmendia, no es un asunto de Malaquías, ni es un asunto de nadie más que de Dios.
Profecía de la palabra de Dios, o sea, del mensaje de Dios. Iglesia, los que están escuchándonos a través de internet, los que están acá, es Dios el que va a hablar a través de estas 3 semanas. No soy yo. Yo solamente voy a usar mi boca para leer lo que Dios puso aquí. ¿A quién le está mandando este mensaje? A Israel, por medio de Malaquías. Verso 2. Yo os he amado, dice Jehová. Vea qué importante cómo arranca el Señor. El Señor inicia diciendo una característica de Él hacia su pueblo y dice, yo los he amado. Y es muy difícil de entender eso si no leemos todo el texto de Malaquías o todo el libro de Malaquías desde su contexto. Cuando Él dice, yo los he amado, automáticamente en nuestra mente debería de venir el texto que estamos usando como base. Que dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido exterminados. O sea, lo que está diciendo Dios, si no los amara, ya los hubiera destruido. Si no los amara, ya los hubiera exterminado. Entonces Él dice, yo os he amado, dice Jehová, Malaquías capítulo 1 verso 2. Y dijisteis, vea qué arrogancia, qué prepotencia con la que el pueblo se dirige a Dios. ¿En qué nos amasteis? El Señor dice, yo los he amado, y Él dice, y ellos dicen, ¿en qué nos amasteis? Caímos en cautiverio, nos apresaron los sirios, fuimos a Babilonia. Ellos empiezan a repasar en la mente toda una serie de acontecimientos que han tenido en los libros que anteceden a Malaquías. ¿En qué nos has amado? ¿Usted no le ha pasado que cuando usted le llama la atención a su hijo y usted le dice, papi, yo te estoy llamando la atención porque yo te amo? ¿En qué? Si me está regañando, no me deja hacer lo que quiero. ¿En qué me ama? Mire, si el hijo viera el cuerpo que tiene y la inversión económica de alimento que hay ahí, de sueño, de tristeza, de dolor, todo lo que hay en ese muchacho o esa muchacha, no diría, ¿en qué me has amado? Claro que se le ha amado, porque lo más fácil hubiera sido ¿qué? Exterminarlo. Sí, lo más fácil hubiera sido exterminarlo, abortarlo. Y si está grande, dejarlo botado. Eso es lo más fácil para un padre y una madre que no quieren llevar esa carga de por vida. ¿En qué nos amaste? Dice el pueblo, le dice a Dios. ¿En qué nos amaste? Entonces Dios dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para chacales del desierto. ¿Qué es lo que le está diciendo a la casa de Jacob, que le dice a él, ¿en qué nos has amado? No era Esaú, le dice, hermano de Jacob. A Esaú aborrecí y a Jacob lo amé. Decía en una predicación, si no me equivoco, Paul Washer, que en una de esas le preguntaron a él, ¿por qué fue que aborreció a Esaú si nada había hecho? Y la pregunta es, no, ¿por qué amó a Jacob si tampoco había hecho nada malo ni nada bueno? Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Con el tiempo se comprobó de que Dios tenía razón, porque Esaú tomó el camino de los edomitas, o mejor dicho, de él descienden los edomitas, los que tienen el pensamiento contrario a lo que Dios piensa. Y de Jacob sale Judá, y de Judá sale la salvación. Así se lo dijo Jesús a la samaritana. Yo amé a Jacob y a Esaú no. Entonces Él les está recordando, les está diciendo, mire, si yo hubiera querido los hubiera exterminado como fue exterminado la descendencia de Esaú. Pero no lo he hecho. Es fácil para Dios hacerlo, pero no lo he hecho. Yo los he amado, los he preservado, los he sostenido. A pesar de todo lo que ustedes han sido, desobedientes, murmuradores, idólatras, ¿qué no han hecho ustedes? Pero yo los he amado. No solo eso, convertí a Esaú en desolación
y abandoné su heredad. ¿Quieren entender un poco de eso? Lean Abdías en su casa. Pero ¿qué clase de amor habían menospreciado ellos? Ellos habían despreciado el amor de un padre. Habían despreciado aquel amor paternal, puro, que los estaba cuidando a ellos, aunque ellos eran totalmente contrarios a lo que Dios les decía que hicieran. En Malaquías 1:6 más adelante podemos entender esto, cuando lo vemos de forma integral. Porque Dios les recuerda a ellos la forma en que Él los ama. Malaquías 1:6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, dirigiéndose a los que enseñan, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¡Qué arrogancia! ¡Qué prepotencia! No solamente en qué me ama, Señor. ¿No ha estado usted en alguna vez en una situación parecida? ¿Que algo le está pasando? ¿Tiene carencia económica? ¿Tal vez una enfermedad? ¿Tal vez hay problemas en el trabajo? Y Señor, ya, ¿y no es que decir que usted me ama? ¿Cómo es que me ama y me está pasando todas estas cosas? ¿O es que no me amas? Y el Señor dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Si no los amara como amé a Jacob, ya los hubiera exterminado. Tal vez falta pan en tu casa, pero hay vida. Tal vez hay una enfermedad, pero hay esperanza. Y como dice la canción de los niños: aún si muriera, mi alma reposa y descansa en Él. Porque Él nos amó. Cuando nosotros analizamos eso y usted se pregunta: ¿en qué nos has amado? Le pregunta a Dios: ¿en qué nos has amado? Quiero leerle un texto muy pequeñito para que podamos entender la respuesta que Dios dice cuando dice: yo los he amado. Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No somos nada. Sin Dios somos cero. Con Dios somos todo. Pero somos arrogantes, prepotentes, somos insolentes. Señor, te reclamo todas las promesas. ¿Qué le tengo que reclamar yo a Dios? Nada. Absolutamente nada tengo que reclamarle. Yo tengo que ser agradecido con Dios porque yo soy polvo y Él es Dios y decidió darme vida y me ha mantenido y me ha socorrido y me ha protegido y me ha extendido la mano siempre. Ha extendido la mano más ser. Es una característica de Dios que debe de estar en nosotros. En Malaquías 1:4 continúa diciendo el texto: cuando Edom dijere, cuando los edomitas digan esto: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, o sea, a reconstruir. Vea el pensamiento del edomita, del descendiente de Esaú. Yo me empobrecí, pero voy a volverme a levantar. ¿Cómo? ¿Sabe cómo dice el texto? El texto dice que debemos de decir: si Dios quiere. Porque no es que un hombre, dijo Jesús, antes de ir a la guerra, cuenta si tiene suficiente para ir a la guerra, o cuando va a construir una torre, ve si tiene suficiente para construir la torre. Porque nosotros no, por heredad, porque Dios nos dijo que Él nos dijo que ya tenemos claro en qué es, quién es el soberano, quién es el Dios, quién es el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, a lo que los edomitas estaban diciendo: ellos edificarán y yo destruiré. Qué fuerte. Ellos edificarán y yo destruiré.
y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos, a los hijos de Jacob, lo verán. ¿Qué van a ver? La conducta de Dios sobre aquellas personas que creen que pueden ir por encima de la voluntad soberana de Dios. Porque ni mi voluntad, ni mi fe, ni mis deseos están por encima de la soberanía de Dios. Porque yo puedo tener fe, yo puedo tener voluntad y puedo tener deseos, pero si no son de acuerdo a lo que Dios indica, eso no va a prosperar por mucha fe que yo tenga. Porque Él es Dios y yo soy polvo. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando acá? Lo que pasaba es que en ese tiempo el pueblo de Dios, básicamente los judíos, pensaban que más allá de Israel no había bendición. Solo ellos podían ser bendecidos, nadie más. Y Dios dice: yo voy a bendecir, voy a extender mi tabernáculo más allá de los límites de Israel. Yo voy a bendecir a quien yo quiera bendecir y yo voy a maldecir a quien yo quiera maldecir. Porque es su decisión, es su soberanía. Él es el Señor. Y voy a usar esta palabra: incuestionable. ¿Quién se siente aquí? ¿O quién se siente de los que nos escuchan a través de la web? ¿Quién se siente Dios? Siente capacidad y valor de cuestionar a Dios. Si se siente así, le voy a leer esta parte. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Verso 5, Malaquías 1. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Eso es que Dios es engrandecido hasta Costa Rica, es engrandecido hasta China, es engrandecido hasta Chile, hasta Portugal, donde quiera que haya personas y donde quiera que personas respiren, donde quiera que llegue el aire, donde quiera que el sol alumbre, el nombre de Jehová es grande. Sin importar quién considere lo contrario. Y continúa Dios en el verso 6. Es una forma, recuerde, de hablar confrontadora. Es una diatriba. Dios está hablando a los corazones de las personas para sacudirlos y que vuelvan al camino o se aparten del camino. Pero hay una sola decisión, no dos. No es frío y caliente, ni tibio. Es lo que Dios dice. Cuando Jesús dice que no sea tibio sino frío o caliente, no está hablando de que usted sea malo o sea bueno, está hablando de una decisión. Tome decisiones firmes. Decida servirme, decida hacer lo que yo digo. Tome una decisión. No es un asunto de comida, no es un asunto de estado, es un asunto de decisión. Tome la decisión correcta y yo lo voy a respaldar. Eso es lo que dice Dios. En el verso 6 ya lo leímos, que el Hijo honra al Padre. Y Él pregunta también: ¿dónde está mi honra? Y cuando le pregunta que si Él es el Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sabían ustedes que el temor de Dios consiste en horror? ¿Sabían ustedes que el temor a Dios consiste en que usted se sienta horrorizado completamente? ¿Sabe de qué? De que Dios le quite el favor. Horror de saber que Dios ya no está conmigo. Horror en convertirme en enemigo de Dios. Ese horror tiene que entrar en nosotros y tiene que hacernos reflexionar y decir: Padre, no me abandones. Está conmigo, Señor. Toma mi mano. Pero ¿sabía usted que Dios no nos abandona? ¿Sabe quién esconde la mano?
Ese pensamiento edomita de creer que yo solito voy a reconstruir. Ese pensamiento edomita de creer que yo proclamando y declarando voy a construir. No importa lo que digan esas personas, no es así. Se construye lo que Dios quiere construir y se destruye lo que Dios quiere destruir. Punto. Él es el Señor. Yo soy polvo. Y continúa diciendo, verso 7, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Déjeme explicarle un poquito de esta figura. Cuando el Señor dice que no ponga levadura en la masa, está hablando de que no ponga doctrina o mala enseñanza dentro de la masa. Eso es lo que está hablando. Esa es la simbología. Levadura en la masa es la simbología de eso. Habían 3 masas, ¿se acuerda? 3 harinas, y había una mujer que ponía levadura en las 3: fariseos, saduceos y herodianos. De eso estaba hablando el texto. La mala doctrina que daban los fariseos, los herodianos, y la mala doctrina que estaban dando los saduceos en los tiempos de Jesús. La mala enseñanza que entraba a la iglesia. Está hablándole a sacerdotes. Esto es meramente a sacerdotes. Esto es meramente a personas que sirven a Dios y que guían a los pueblos. Cuando usted toma la harina no está el pan, ¿o sí? A la harina le pone levadura. La levadura la amasa los que saben hacer pan, y después de que la masa crece porque fue leudada y crece muchísimo. La masa que no es leudada no crece, sino que permanece más pequeña, pero más consistente y más pesada. Es el pan más caro. El pan más barato es aquel que se hincha y se hincha y se hincha, y usted lo muerde y es un polvorero por todo lado, y parte el pan y dejó por todo lado, y usted agarró y lo mordió y se le hizo así como que se aplastó, ¿verdad? Pan barato. Lo que el Señor está enseñando ahí es la forma en que la persona se convierte en pan. ¿Qué es pan? Él partió el pan en 2 partes. Una representaba a los judíos y la otra representaba a los cristianos. El pan ya estaba terminado, pero él está reclamando de que pusieron en el altar pan inmundo. Si la masa que corresponde a la figura de la iglesia y ya está cocinada y el pan es inmundo, inmundo significa que no se puede utilizar, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que la iglesia no se puede usar para mis propósitos, porque ustedes les están enseñando mal. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, no es malo, dice. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?, pregunta Dios. Presénteselo pues a su príncipe. ¿Acaso se agradará de príncipes aquí? Está hablando de ejércitos. Cuando él está hablando de príncipes aquí, está hablando de reyes, de gobernantes. Pregunta: imaginemos que a su casa va a llegar su jefe. ¿Cuántos tienen jefe? ¿Cuántos trabajan y tienen un jefe? Levante la mano. Ok, cada uno de ustedes, imagínense la cara de su jefe. Piensen un poco. Un domingo, yo sé, pero no importa. Tal vez son buena gente. Usted le invita al jefe y le trae al jefe, y usted vino y hizo el día anterior una sopita de pollo deliciosa. Y usted dice: aquí está esta sopita de pollo para mi jefe. Pero resulta que cuando usted se levanta y abre la tapa, le entra un olorcito que le dice: se agrió, se puso mala. Media hora para que venga el jefe. ¿Qué torta? ¿Qué hago? Está agria, huele feo. ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Algo le he hecho. Voy a echarle, no sé, algún olor. Mucho tomillo. Bastante tomillo. Ay, huele a tomillo, no, pero todavía huele agrio. No, vamos a echarle algo más. Vamos a echarle, algo que huele bastante. Ajo, echémosle ajo, bastante ajo. Y empieza a echarle. Ay, ya me huele rico. Y se lo pone al jefe cuando llega. El jefe mete la cuchara, se lo come. ¿Cómo cree que va a reaccionar? ¡Wow! ¡Qué asco!
ofrecisteis eso para mí. Lo que no me agrada llega a mis labios y entonces, ¿qué pasa? Me dan ganas de vomitarlo. ¿Sabe cómo dijo Jesús? Que mejor sea frío o sea caliente, lo que hablamos hace un rato, porque tibio, ¿qué? Lo vomitaré de mi boca. Pero usted sabe que vómito son espasmos del estómago para arrojar algo que le está haciendo mal. Usted se come algo, ese jefe se tomó la sopa y llegó a la casa a vomitar, porque se le hizo ahí un montón de cosas horribles en el estómago. Pero Jesús dice que no pasará de la boca, con solo sentirlo en los labios ya lo vomita. O sea que cuando nosotros le damos un servicio, recuerde que estamos hablando de un contexto general del libro de Malaquías, un servicio de nuestro tiempo, del sacerdocio, de nuestra economía, de nuestra generosidad corrompida, no llega ni a los labios del Señor. Y Jesús dice, si tienes un problema con tu hermano, o tu hermano tiene un problema contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y no voy a recibir esa ofrenda hasta que pase eso. Pero resulta que algunas personas dicen, deje la ofrenda y vaya y reconcíliese, pero deje la ofrenda. No está hablando de eso, la figura es, yo no recibo eso. No lo recibo, por eso es que más adelante dice que cuando usted trata mal a su esposa, las oraciones del esposo no pasan a él. Porque lo que demuestra que yo soy un hijo de Dios es la convivencia, el amor fraternal, el amor en comunidad, porque tenemos una ordenanza, tenemos un mandato, y es Teshuvah, una acción conjunta. Solito no funciono en grupo. En grupo a Dios le agrada, porque si yo puedo vivir con mis hermanos, entonces significa que tengo el amor de Él en mí. Pero si no puedo vivir con mis hermanos, Juan dice que entonces no he pasado de las tinieblas a la luz, permanezco en las tinieblas porque no conozco a Dios, así lo dice. Porque ¿cómo puedo hablarle a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien sí veo? Verso 9, capítulo 1. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Habla Malaquías, ya no es Dios. Para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo yo voy a agradar a Dios si estoy haciendo las cosas que a Dios no le gustan? ¿Cómo yo voy a agradar a Dios si yo estoy caminando por un sendero que no debo de caminar? ¿Cómo yo voy a agradar a Dios si todo lo que hago es contrario a su palabra? Pero ¿cómo sé que lo estoy desagradando si ni siquiera su palabra conozco? Porque no sé los estándares de Él, porque otra persona me dio un libro de psicología y me dijo cómo funciona Dios. Otra persona me dio un librito ahí y un manual que se inventó y se lo sacó debajo del brazo y me dice que le agrada a Dios. ¿Y cómo debo de orarle a Dios? Y el que me dice cómo debo de orarle a Dios me dijo que inicie así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo comienza mi oración? Dándole a Él el lugar que Él tiene, porque Él es Dios y yo soy polvo. Jehová es mi pastor, dijo David. Él sabía quién era el pastor y quién era la oveja. Cuando te acerques a Dios, dice Eclesiastés 5, dice Salomón, cuando te acerques a Dios, sean pocas tus palabras. Y cuando le ofrezcas algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque Dios no se honra de aquellos que hacen y dicen algo y no lo cumplen. Si usted le ofrece algo a Dios, servicio, cúmplalo. Y usted sabe que con Dios es para siempre. ¿Dónde escuchó usted que Dios acepta carta de repudio si Dios odia el repudio? Dios no se divorcia. Si usted se casó con Dios es para siempre. Y cuando la muerte le separa, en ese momento en la tierra, automáticamente presente en Cristo, dijo Pablo, y en ese momento vamos a recibir por lo que hemos trabajado.
sentarnos a los pies y el regazo de nuestro Creador. Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre puertas o alumbre mi altar en balde? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios ahí? Lo que está diciendo cuando le preguntó Pedro: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Nosotros que hemos dejado, qué va a hacer de nosotros? Él le dijo: de cierto os digo que te sentaréis conmigo en el trono junto al lado del Padre en aquel día. Lo que le está diciendo: nada de lo que usted haga para mí lo hace por nada. Todo lo que usted haga para mí tiene recompensa, aquí o allá, o aquí y allá, pero al final siempre es recompensado. Dios siempre cumple con lo que Él promete. Yo no tengo complacencia en vosotros, continúa hablando el Señor. Dice Jehová de los ejércitos: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Si es tan serio esto, podemos entender en este verso que Dios no está fijándose en tu dinero ni en mi dinero. No es el dinero lo que Dios está cuestionando, es la forma en que yo estoy haciendo las cosas, es la forma en que yo estoy dando las cosas, porque yo lo estoy tomando a Él como segundo plano y le doy de lo que me sobra. Una mujer, una anciana, entró en un momento al templo. El templo estaba diseñado de forma que en cierta parte estaba un atrio de las mujeres, había un atrio de los gentiles, había un atrio de los judíos, pero en cada una de las partes había unas palanganas, algo así, no, esos palanganas, esos de plástico, ¿verdad? Bueno, unas recipientes, voy a decirle esa palabra, unos recipientes en los cuales las personas ofrendas, y esta mujer llegó con 2 monedas, solo con 2 monedas. Jesús estaba viendo y estaban los ricachones y echaban un montón de plata. Entra la mujer y echa sus 2 monedas. Y el Señor le dice a los discípulos: ¿vio lo que ella dio? Dio todo lo que tenía. Ok, está bien, cambiemos aquí el mensaje. Ya voy a ponerme un poquito metalizado y le voy a decir: dio toda la plata que tenía. Toda la plata. Mis hermanos, ¿cuánto andan ahí? Pasen aquí adelante, echen todo. Y si no tienen el reloj, el lapicero, la libreta de apuntes, la Biblia, algo echen, pero ustedes tienen que dar todo lo que tienen. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está hablando de las 2 monedas. Jesús está hablando de la disposición de su corazón. Dio todo lo que tenía. Cuando dijo todo, no estaba hablando de esas 2 únicas monedas, y estaba hablando de ella en toda su integral. Pablo dijo que él dio todo lo que tenía y aún se entregó a sí mismo por la causa de Cristo. No es el dinero, soy yo en mi entero. Yo me pongo a pensar esto: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La pregunta es: ¿por qué amó a Jacob? Yo quiero trasladar ese pensamiento al diezmo. Hablando del diezmo, recuerde que son 3 diezmos, pero voy a trasladarlo al pensamiento que circula por todo lado. No me voy a preguntar por qué yo le ofrendo a Dios un 10%. ¿Por qué Dios me da un 90%? ¿Por qué me da Dios un 90% de todo lo que es de Él? Esa es la pregunta que yo me doy. ¿Por qué Dios me sigue bendiciendo a pesar de la forma en que yo lo hago? ¿Por qué Dios me sigue dando vida a pesar de que mi vida la utilizo en lo que Dios no se agrada? Voy a los lugares que a Dios no le agrada, me siento a hablar con personas que a Dios no le agrada, digo palabras que a Dios no le agrada, como cosas que a Dios no le agrada, tomo cosas que a Dios no le agrada. ¿Me explico? Pero estoy vivo, respiro, puedo ver, puedo conversar con ustedes. ¿Por qué Dios no me extermina? Porque yo no cambio, dice Jehová. Por eso no habéis sido exterminados. Y yo no cambio porque dijo: yo los he amado. Debe alumbrar mi luz
Vosotros sois la luz del mundo, sois testimonio. Déjenme comentarles algo. Cuando el altar se diseñaba en el desierto, se ponían sobre la tierra piedras. ¿Sabían eso? Sobre las piedras se ponía leña y sobre la leña se ponía el sacrificio y después se ponía el fuego que quemaba el sacrificio. La tierra nos recuerda a nosotros de dónde salimos, de Egipto, el desierto, el dolor. Las piedras es el testimonio que dice de dónde Dios me sacó. Él le dijo a Josué cuando cruce el Jordán, tome 12 piedras, una por cada tribu, y las pone aquí para que cuando alguien pregunte le digan de dónde lo saqué. A eso se refiere cuando hacemos la cena del Señor y le damos a nuestros hijos y les participamos. ¿Y esto por qué, papi? Porque Dios nos salvó. Ese es el testimonio, las piedras. La leña, que es la palabra de Dios, es lo que yo pongo en el testimonio para sostener ese testimonio y dar la verdadera y correcta enseñanza hacia las demás personas, basados en la dirección de la palabra de Dios y en la inspiración y guía del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Y el cordero que se quema en el fuego del Espíritu Santo es Jesús. Eso es lo que tenemos que ser nosotros como testimonio. Tenemos que dar un testimonio fundamentado y basado en la palabra, no en opiniones humanas, no en mis propias opiniones, no en mis conceptos o lo que yo creo que es justo o es injusto. Es en lo que Dios dice, me parezca justo o me parezca injusto. Él es Dios y yo soy polvo. En Juan 4:21 dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Con quién está hablando? Con la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Rescate esto: ustedes adoran lo que no saben, le está diciendo. Hay desconocimiento, como el cuento que hizo don José Garmendia al principio. Mas la hora viene y la hora es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién dice amén? ¿Quién es un adorador que desea adorar a Dios correctamente? ¿Quién dice amén? Si eres un adorador que desea adorar a Dios correctamente, no solo es tu dinero, no solo es lo que pones aquí, es tu tiempo, es tu vida completa. Es un accionar integral en toda la dimensión. Yo soy de Él, yo le pertenezco, y ese Señor todopoderoso al cual yo pertenezco, le debo todo. ¿Alguien puede decir todo conmigo? Todo. ¿Qué se sale de ahí? Nada. Si no se sale nada, y un todo es lo que yo entiendo como tal, todo es todo. Incluye la obediencia. Sigue diciendo el texto en el verso 11: porque desde donde sale el sol, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre sobre las naciones. Recuerda, está hablando con los sacerdotes, está hablando con su pueblo. En todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Él está hablando de forma profética. Es Malaquías, es un profeta. Está hablando de usted y de mí, que alrededor del mundo estamos honrando a Dios fuera y más allá de Jerusalén. Jesús lo dijo. Tengo que ir, los rebaños por los cuales tengo que ir. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Pero nosotros como sacerdotes tenemos que enseñar correctamente la palabra de Dios. El problema principal es el desconocimiento, la manipulación por el desconocimiento. Pero no es el desconocimiento de los manipuladores. No, mi hermano, es el desconocimiento. Está la palabra de Dios.
Porque aquí está la palabra de Dios. Y usted tiene la obligación delante de Dios, como los hermanos de Berea, de ir y estudiar lo que yo les estoy diciendo, a ver si es cierto. Porque aquí está toda la instrucción, nada se escapa de ahí. Yo no tengo por qué creer a ojos cerrados lo que alguien está diciendo, solo porque lo está diciendo. Yo tengo que ir y leerlo ahí y decir, si lo dijo Dios, bien, aprobado. No lo dijo Dios, no lo recibo. Por eso es que dice Dios en el verso 12, y vosotros, hablándole a los sacerdotes, habéis profanado. ¿Qué profanó? Su nombre. Cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Quiero decirles algo acerca de esta expresión. Sacrilegio. ¿Alguien sabe qué es sacrilegio? Cuando alguien se mete a robar a un templo, le dicen, oh, es un sacrílego, se robó las cosas. ¿Cierto? Cuando alguien viene y por alguna razón le roba algo a la Biblia, le arranca, dice, ese es un sacrílego, ese es un error. Eso no es sacrilegio. ¿Sabe que sacrilegio no es quitar algo, es poner lo que no es? Eso es sacrilegio. Es cuando usted entra al templo y tal vez en el lugar del altar usted viene y pone un cerdo, como pasó en el tiempo de Macabeos. El sacrilegio se dio porque se puso un cerdo en el lugar donde se adoraba a Dios y se sacrificó y se derramó de la sangre. Sacrilegio es agarrar la levadura, la mala enseñanza y metérsela al pueblo como una verdad de Dios cuando es una mentira, una conspiración y una manipulación. Eso es sacrilegio. Sacrilegio es enseñar y decir lo que Dios no ha enseñado, es decir, Dios me dijo cuando no ha dicho nada. Eso es sacrilegio. Sacrilegio es profetizar por Dios cuando es mi propio pensamiento y mis propias intenciones, porque mi corrupta bolsa desea enriquecerse. Eso es sacrilegio. Habéis profanado, dijo. Habéis hecho sacrilegio. Están enseñando lo que yo no enseñé. El problema de ellos no era un asunto de dinero, era un asunto del corazón. No sabían cómo adorar a Dios y Dios llegó al colmo y dijo no más. Y el libro de Malaquías termina con una palabra: maldición y silencio de Dios por 400 años. Por eso es que él dice en el verso 13: habéis además de todo eso que están haciendo, además de esa conducta, además de esa forma de operar, además de esa forma de pensar, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, qué pereza, qué cansado, otra vez el pastor con lo mismo, otra vez esas galletitas, otra vez esa sopita, ya estoy hasta aquí, qué fastidio. Lo que Dios está diciendo es que cuando usted se llega a cansar de la reprensión de Jehová, ay de usted. Que cuando yo me llego a cansar de la exhortación de Jehová, ay de mí. Porque si yo rechazo al Espíritu Santo que le habla a mi corazón, ¿quién me va a guiar a la verdad? Nada ni nadie. Es el único, dice Jesús, nos dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador que os guiará a toda verdad. Y si el Espíritu te está hablando esta mañana, y si el Espíritu te habla el próximo sábado, y si el Espíritu te habla el otro domingo, déle espacio al Espíritu, porque es el único que te puede sacar de donde estás atollado. Sea aquí en este lugar o sea los que nos escuchan por internet. Pero Dios está en los cielos y yo estoy en la tierra. Dios es soberano y yo soy polvo. ¿Qué fastidio es esto? Decís y me despreciáis. ¡Qué pereza! ¡Qué cansado! ¡Qué obstinado! Como decimos en Costa Rica. O cojo o enfermo. Por eso, como dices, qué fastidio, trajiste lo hurtado, o cojo o enfermo. Claro, trajiste esa ofrenda. ¿Aceptaré yo eso? Claro, como es pereza, entonces vengo y hago a lo que caiga. Hay un trapito por aquí, ¿no hay un trapito? Aquí está.
Vamos a limpiar el púlpito. Listo, está limpio. ¿Me explico? No hay amor, no hay corazón en lo que estoy haciendo. Solo estoy cumpliendo. Voy un domingo a la iglesia para cumplir con un rito. Dios no es un rito, Dios es verdad. Dios está vivo, Dios es Señor de señores. Dios es digno de toda adoración y alabanza. Espíritu y en verdad, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no mediocres. Él quiere personas que le amen sinceramente. Él quiere personas que se entreguen sinceramente en todas las áreas de servicio. Desde mi moneda, mi tiempo y la forma de usar mi tiempo. Todo. Y dice el Señor, verso 14, maldito el que engaña. ¿Qué es el que engaña? Voy a tratar de ilustrar esto. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vinieron y ofrecieron una heredad. Y cuando se hablaron por allá, dijeron que iban a dar menos. Pero Pedro les dije, mire, si ustedes hubieran dejado ese dinero con ustedes, no habría pasado nada. Era de ustedes. Pero ustedes se lo ofrecieron a Dios. Prometan lo que ofrecieron. Como dijo Salomón, no seáis ligero para con Dios, porque cuando usted le ofrece a Dios lo que promete, debe de cumplirlo. Yo quiero que sinceramente, ustedes aquí, las personas que nos escuchan, sinceramente en su corazón, analicen en cuanto a servicio a la obra de Dios. ¿Cuánto les han ofrecido algo a Dios? Aunque sea 1, 2 o 10 cosas. ¿Cuánto le han dicho al Señor? Heme aquí, Señor, yo te voy a servir en esta área. Yo voy a cantar, Señor. Yo voy a asear la iglesia, Señor. Yo voy a servir en esta área, ¿Cuánto lo han hecho? Levante la mano. Y si usted está ahí viéndome por internet, levante su mano ahí. Y si lo hizo, cumpla. Porque Dios no tomará por inocente al culpable. Y le dará su justo castigo. Porque Dios al que ama, castiga. Y si usted le ofreció a Dios algo, esto es un matrimonio. Dios no te va a quitar la salvación, pero usted no le quite lo que le ofreció. El matrimonio se cumple en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia, en la enfermedad o en la salud. ¿O no es así un matrimonio? Maldito el que engaña teniendo machos en su rebaño, teniendo forma de hacer las cosas correctamente. Promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey. Dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Y si no tienes horror de desafiar a un Dios bueno y poderoso, es el día de hoy el que tiene que empezar a tener horror tu corazón. Con esto cierro y vamos a cantar la tercera canción que nos trajeron nueva, la de la alabanza, porque esa canción me llegó al corazón cuando la empecé a escuchar. Porque no la escogí yo, ni siquiera sabía que existía. No la escogió Nayudel. Dios se la dio a ella para esta mañana en el corazón. ¿Dónde están mis hermanas que pasen? Vamos a orar y vamos a cantar esa canción. Y póngale atención a la letra, a cada una de las palabras. Y mi hermano, el otro sábado vamos con el capítulo 2 de Malaquías. Y el siguiente domingo terminaremos con el 3 y el 4. Y recuerde lo que dice el Señor: yo soy gran rey. ¿Quién dice amén? Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu exhortación. Te damos gracias, Señor, por la fuerza de tu Espíritu, oh Dios Todopoderoso. Bendito es tu nombre en toda la tierra, en todos los confines, oh Santo Dios. Santo es tu nombre y digno de ser adorado y de ser alabado. En las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud,
No importa, Señor, tú quieres adoradores en espíritu y en verdad. Y esta mañana tu iglesia aquí y alrededor del mundo te quiere. Alabado sea tu nombre, Padre. Oh Dios, alabado sea tu nombre, Padre bendito. La honra y la gloria es para ti por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo. Amén.